Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a desarrollar un documento muy importante, el documento denominado Protocolo de Atención en Instituciones Educativas para casos de violencia entre pares y o acoso escolar. Esto se extrae de la resolución 8353 y viene al caso el desarrollo justamente a raíz de los últimos acontecimientos que han golpeado muy fuerte a la sociedad paraguaya. Entonces, por esa razón y además porque forma parte de los ejes temáticos para concurso docente y de directores también, entonces este material viene como anillo al dedo desarrollar. Además de la entrevista que tuvimos en estos días, específicamente el sábado, con la directora general de la Dirección de Promoción de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencia, la doctora Sonia Escauriza, a quien ya le habíamos preguntado y que ustedes participaron también de eso, pero no obstante, este tutorial es para reforzar todo lo que ya veníamos hablando con ella en esa charla que tuvimos. Bien, entonces aquí lo importante es entender que este protocolo de atención en instituciones educativas para casos de violencia entre pares y o acoso escolar es un documento orientador para las instituciones educativas de modo tal a que directores y docentes sepan cómo actuar, qué es lo que tienen que hacer en el caso de que se presenten situaciones, y Dios quiera que no, ¿verdad? Pero evidentemente uno tiene que estar preparado. Siempre para familiarizarnos con el material es importante ir al índice o a los contenidos temáticos del documento. Ustedes tienen aquí la presentación, el diagrama. Hay un diagrama, ¿verdad?, de los pasos a seguir, qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Que en un esquema está determinado, un fluxograma está determinado cómo actuar ante hechos de esta naturaleza. Pero el desarrollo en sí se encuentra en las medidas a ser implementadas. Aquí lo que tenemos que saber es cuáles son las medidas a ser implementadas ante situaciones de violencia entre pares y acoso escolar. En primer término, tenemos las medidas preventivas en la institución educativa. Esas medidas preventivas también se puede o se da en el aula, como así también en las familias. Primeramente, entonces, medidas preventivas. Es un proceso de detección y comunicación de una situación de violencia o acoso escolar. Después tenemos estas medidas urgentes ante una situación de violencia o acoso escolar. O sea, en la primera parte lo que se quiere es prevenir, ¿verdad? Y para prevenir hay algunas acciones a desarrollar, ya sea en instituciones, en el aula o con la familia. En la segunda parte, cuando hablamos de medidas urgentes, ya existe acá, ya hay ya las partes intervinientes son otros. Tenemos que las medidas urgentes están determinadas para la víctima, para el agresor, para la institución educativa, en aula y las medidas urgentes con las familias. O sea, aquí se agregan dos agentes más que intervienen dentro de las medidas urgentes. Como ustedes pueden ver, víctima y agresor se le agrega a las medidas preventivas que teníamos en principio, donde no había ni víctima ni había agresor, sino que lo que se quiere es evitar. En las medidas urgentes ya estos agentes, vamos a decir, ya aparecen. Y después, por último, dentro de las medidas a ser implementadas están las medidas de intervención. O sea, tres grandes medidas hay. Las medidas de preventivas, las medidas urgentes y las medidas de intervención. En las medidas de intervención vemos que hay medidas de intervención con la víctima, las medidas de prevención con el agresor y
hay medidas de intervención conjuntas con la víctima y el agresor. O sea, en conjunto. Uno es por separado, con la víctima por separado, con el agresor por separado, pero después también hay acciones conjuntas, nos dice las medidas de prevención. Como así también los restantes, que son las instituciones educativas, en el aula y con las familias. O sea, en las medidas de intervención serían, los agentes serían otra vez 5 más el agregado de la intervención conjunta entre víctima y victimario. Bueno, después tenemos el anexo 1, indicadores para identificar el acoso escolar. Y en el anexo 2 tenemos cuestionarios sobre preconcepciones de intimidación y violencia entre pares y otros cuestionarios que pueden ser de utilidad en el momento de que se den situaciones de esta naturaleza. Pero a los efectos del concurso público de oposición, nosotros vamos a centrarnos en estas medidas, en las medidas preventivas, en las medidas urgentes y en las medidas de intervención. El material tiene 60 páginas. Ustedes pueden ver que es un poquito, vamos a decir, complejo, voluminoso, ¿verdad? Pero no obstante, si nosotros sabemos al menos, ¿verdad?, cuáles son esas medidas y cuáles son las acciones más significativas, con eso ya tenemos una buena idea, ¿verdad? Entonces, esto es el protocolo, ¿verdad?, que yo les hablaba del fluxograma, ¿verdad?, qué hacer, ¿verdad?, ante sospecha de un caso de violencia o acoso escolar. Ustedes tienen acá las páginas y las medidas a implementar, como así también los actores involucrados. Bueno, aquí hay un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que yo ya les estuve anticipando cuando estábamos desarrollando el índice. ¿Cuáles son las medidas a ser implementadas ante situaciones de violencia entre pares y acoso escolar? Las medidas que se presentan a continuación se han estructurado en 3 categorías. Entonces, sensibilización, prevención, que es la primera parte. Después las medidas urgentes y las medidas de intervención. Entonces, en la primera parte, en la medida de sensibilización y prevención, se pueden empezar a trabajar en cualquier momento. No hay que esperar que se dé una situación. La información previa facilitará una rápida detección y evitará situaciones de violencia y acoso escolar. Entonces, no, eso es así. Uno debe trabajar esto en cualquier momento y cuanto más pronto mejor. Cuanto más rápido tomemos medidas de sensibilización y prevención es mucho mejor antes de tener que estar lamentando situaciones extremas, ¿verdad? La idea es nunca llegar a las medidas urgentes y menos a las de intervención, ¿verdad? En cuanto a las medidas urgentes, ¿a qué se debe? ¿Cuál sería el alcance de esto, ¿verdad? Las medidas urgentes son las que se llevan a cabo inmediatamente después de la confirmación de un caso de violencia y acoso escolar. O sea, allí en ese momento, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y en cambio, las medidas de intervención formarán parte del plan de intervención. Tanto las medidas de sensibilización y prevención, las urgentes y las de intervención, pueden aplicarse en varios ámbitos, ya sea en forma individual, con el agresor, con la víctima y con las familias de ambos, en el ámbito de la institución educativa en el aula. Aquí entonces ustedes tienen esas acciones. ¿Cuáles son las acciones a seguir? Dentro de lo que es la medida de prevención y contra la violencia y acoso escolar, por ejemplo, la institución educativa, ¿qué es lo que puede hacer? Puede concienciar sobre la violencia y acoso escolar, puede brindar información y sensibilización hacia la detección temprana, definición de un protocolo de prevención, desarrollo e implementación de líneas de prevención de acción curricular. En el aula se puede implementar cuestionarios de detección de violencia y acoso escolar, reglas en las clases contra la violencia y acoso escolar, sesiones de trabajo sobre la violencia y acoso escolar, evaluación de los diferentes estilos educativos del profesorado, actividades lúdicas que faciliten la comunicación e integración de todos los alumnos,
Y con las familias lo que se puede hacer es un encuentro entre familias, alumnos y docentes. Estas medidas preventivas en la educación, está en el punto 1 que acabábamos de leer justamente. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo se puede hacer la concienciación ante la violencia y acoso escolar, y aquí ustedes tienen cada uno de los pasos a seguir para que se dé esa concienciación, ¿verdad? Para llegar a la toma de conciencia y el involucramiento de sus actores. Como así también información y sensibilización hacia la detección temprana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos definir un protocolo de prevención? ¿Cómo desarrollar e incrementar líneas de prevención de la violencia y acoso escolar en la acción curricular? Y después ya tenemos la segunda parte, que son dentro de esto las medidas preventivas, perdón, la tercera parte ya en lo que es en el aula, ¿verdad? Implementación de cuestionarios, ¿verdad? Que ustedes tienen en el anexo, las reglas de las clases contra la violencia, las sesiones de trabajo en el aula contra la violencia. Dentro de esas sesiones de trabajo puede darse trabajo grupal, resolución de conflictos, debates, utilizar documentos audiovisuales, actividades de discusión a través de textos, etc. Como así también las actividades lúdicas que faciliten la participación de todos los alumnos. Ahora, cuando hablamos de las medidas preventivas en familias, habla de encuentros, realizar encuentros entre docentes, alumnos y familias. Entonces, esto se da dentro de lo que son las medidas de prevención, de sensibilización y prevención. Aquí también tienen un documento sobre el proceso de detección y comunicación de una situación de violencia o acoso escolar. Y ustedes tienen un modelo de registro de actuación. Este modelo de registro de actuación ustedes tienen en la página 18 del material, que les puede servir de modelo para, en caso de que tengan una situación como esta, ¿verdad? Para comunicar. Cómo se hace el proceso de comunicación a las familias, cómo se hace la recogida de información, etc. Después, cómo se hace el análisis de la información recogida y la valoración inicial, la elaboración del informe escrito, qué se hace, cuál es el plazo establecido, 72 horas, el plazo establecido para eso, qué pasa si no se confirma la violencia o acoso escolar, y qué pasa si efectivamente hubo violencia escolar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, entonces todo ese trabajo forma parte de la primera, de lo que sería prevención, sensibilización. En las medidas urgentes ante una situación de violencia escolar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que comunicar a las otras instituciones, hay que aplicar medidas disciplinarias, ¿verdad? Dentro de las medidas urgentes, qué es lo que hay que hacer con la víctima, con el agresor, con la institución educativa, aula de familia, ustedes tienen todo acá. ¿Qué implica las medidas urgentes para la víctima? O sea, ¿en qué consiste esas medidas urgentes? En apoyo y protección, entrevista de contención. Dentro de las medidas urgentes para el agresor, ¿qué hay que hacer con el agresor? Entrevista de comunicación de las medidas adoptadas por la institución. ¿Cómo se va a llevar adelante eso? Entonces ustedes tienen aquí también, pero por el corto tiempo nosotros no podemos desarrollar todo, toca leer. Las medidas urgentes para la institución educativa, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que primeramente intensificar la vigilancia en las zonas comunes. Esas zonas comunes pueden ser la entrada, salida, comedor, los pasillos, baños, salidas de la institución, etc. Y en las medidas urgentes en el aula, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que informar y pedir el apoyo de los compañeros. Ahora, en cuanto a las medidas urgentes con las familias, ¿qué es lo que se puede hacer? Información de las actuaciones y entrevista con los padres y encargados. Y aquí tenemos las medidas de intervención. Todo esto, estas medidas de intervención, entonces ustedes tienen en este formato, en la página 30, qué es lo que se tiene que hacer. Y también las medidas de intervención con la víctima, las medidas de intervención con el agresor, las medidas de intervención conjunta entre víctima y agresor, las medidas de intervención con la institución educativa y las medidas de intervención en el aula. Entonces, aquí ustedes tienen todo lo que se tiene que realizar, como así también con las familias. Ahí termina. Entonces, esas son las medidas a seguir.
Bueno, es todo por ahora y muchas gracias por esta participación.